En realidad la pulverización hace que se absorba un poquito más rápido, pero ponerlo también ahí demora un poco más tiempo en deshacer. Pero el efecto de ponerlos son iguales es eliminar el primer paso, el famoso metabolismo hepático y hacer que actúe más rápido. Pero honestamente es cuestión de minutos y los minutos realmente no son muchos, ¿eh? Sí, sí, en adultos mayores para que no te baje la presión tan bruscamente. Pero hay pacientes que son bien hipertensos, le das un captopril, no baja, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer? Le das otro captopril, tampoco no baja. ¿Qué más vas a hacer? Ahí tiene la alternativa. Empiezas a dar otros fármacos. ¿Cuál? Le tienes que dar un diurético, una furosemida inyectable. Te va a demorar más, pero también te va a ayudar a bajar. Junto con eso, como te digo, hace el manejo. De repente el paciente viene ansioso, nervioso, porque tiene una deuda económica, la doctora de repente desesperada porque su novio se fue con otro. Entonces, esas cosas ocurren ahora en día y está de moda eso, ¿no? Entonces, eso contribuye a que uno maneje todo el espectro del paciente, no solamente la presión arterial, sino qué es lo que llevó. Y ahí ya no tienes muchas alternativas. Desgraciadamente en el Perú no hay alternativas. Si uno estuviera en otro país, por ejemplo, con lo que te dije, la betalol, ¡pum! Y le bajas rápidamente la presión arterial. Hidralacina ya no hay en el Perú. A un fármaco que utilizaban bastante es los nitratos endovenosos. Había una formulación que se llama Isoquet. 3 centímetros cúbicos y ¡uf! Le bajabas la presión. ¿Cuál es el problema? Ya no hay en el Perú tampoco. No hay en el Perú. Solamente en el Perú tenemos nitroglicerina y es muy a cuentagotas. O podemos tener enalapril endovenoso, pero también es muy a cuentagotas. Tendríamos ya que irnos a recontra excesivo al manejo ya con nitroprusiato de sodio. Pero honestamente eso ya hay que dejarlo solamente para las emergencias, no para las urgencias. O sea, cuando hay daño de órgano blanco. ¿Sí, mano? El enalaprilato generalmente es el que viene en el inyectable endovenoso. Te sirve muy bien para bajar la presión arterial, pero hay que también saber elegir a qué paciente, ¿eh? Si el paciente es muy adulto, muy viejito, yo te recomiendo que ahí no lo uses, porque pueden hacer vasoplegia. Y ahí sí bien bravo regresarlo. Entonces yo te recomiendo para pacientes de 40, 50 años, ahí sí lo puedes utilizar. En el paciente adulto mayor, con mucho cuidado. Bájale suavecito con tu captopril, con tu diurético, o dale un bloqueador de canal de calcio y ya lo controlas por consultorio. Siempre y cuando no sea una emergencia. Si es una urgencia, tienes 24 horas para bajarle la presión. Si es una emergencia, tienes 1 hora y ahí sí tienes que utilizar endovenosos. De preferencia el nitroprusiato, cuando hay daño de órgano blanco. ¿Ya? Muy bien, entonces acá tenemos los inhibidores ECA ya conocidos que les estoy mencionando. Tienen el captopril, el cilazapril, el enalapril, el quinapril, muy útiles en el manejo de la hipertensión arterial, pero sobre todo mucho más útiles en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Ahí sí no tiene pierde. En insuficiencia cardíaca tienen que manejar IECA, no hay otro fármaco. Los ARA2 no han llegado ni siquiera a acercarse a los inhibidores ECA de manejo de falla cardíaca. Esa es la otra utilidad de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuál es el problema? Como todo fármaco tiene efectos adversos. Hipotensión severa, si el paciente pues está con una presión arterial sistólica de 80, no le van a dar un IECA, pues, ¿no? El paciente puede hacer síncope, hay que tener cuidado. Si el paciente ya está con falla renal, sobre todo con una creatinina de 3, le van a llevar a una insuficiencia renal. Altera, eleva el potasio, hay que tener cuidado. Si tiene un potasio de 5.5, no le den un YK. Y en pacientes, sobre todo los pacientes estos de raza negra, pueden producir angioedema. Por eso es que tampoco no se usa en raza negra. Algunos efectos adversos pueden darse desde el inicio y a pesar de utilizar baja dosis. Siempre monitoricen presión arterial, electrolitos y función renal, sobre todo si el paciente es adulto mayor. Acuérdense, esos tienen problemas, a veces vienen depletados y cualquier fármaco en una dosis bajísima los lleva al suelo. ¿Cuál es el efecto colateral más frecuente de los inhibidores ECA? Que más, exacto, la tos, esa picazón en la garganta, esa tos seca, irritativa, que hasta el 40% de pacientes les da y hace que el paciente llegue y quiera que le cambien el fármaco. Doctor, tengo una tos seca, me he hecho mala droga, salen en televisión después ahí denunciados por negligencia médica. Está de moda eso.
Bloqueadores de los receptores de angiotensina. Los antagonistas de los receptores de angiotensina. Estos bloquean el efecto de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1. O sea, van y se meten al receptor AT1 y no dejan que la angiotensina 2 actúe sobre el receptor AT1. Y eso producía vasoconstricción. Entonces la angiotensina 2 que está circulando ya no va al AT1, sino va al AT2. Y al ir al AT2, eso produce vasodilatación. ¿Cuáles son los bloqueadores de receptores de angiotensina que más tienen ustedes a la mano? Tienen el losartán, el valsartán, irbesartán, telmisartán, candesartán y olmesartán. Prácticamente casi todos similares. Hay alguno que tiene una característica, otro otra. Este es vasoprotector cerebral, este para el riñón, este para protección cardiovascular, este para mejorar la función cognitiva y este ayuda a mejorar la función renal. Cada uno tiene sus ensayos clínicos y cada uno entre ellos se pelean. Ustedes saben cómo es la industria farmacéutica por tratar de demostrar la cualidad mejor o más de una. Son fármacos que prácticamente se dan una vez al día, son buenos, son útiles, son efectivos y generan adherencia. ¿Por qué? Porque se dan una vez al día. No es como el captopril que tiene que el paciente tomar 3, 4 veces al día, se aburre, no toma la pastilla, está trabajando, está haciendo otras cosas y no toma la medicación. En cambio esto lo toman una vez en la mañana, ni bien se levantan y hasta el día siguiente. Tenemos los digitálicos. Dentro de ellos tenemos a la famosa digoxina. La digoxina se utiliza como un fármaco inotrópico, tiene un efecto inotrópico relativamente, y también se utiliza como un fármaco antiarrítmico, básicamente para controlar los pacientes con fibrilación auricular, para controlar la respuesta ventricular. Tiene también efecto inotrópico, ¿no? Bloquea tiene un efecto a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, produciendo un intercambio de sodio por calcio. Entonces, mayor cantidad de calcio entra al miocito y lógicamente eso mejora la contractibilidad. Hay muchos ensayos clínicos que evaluaron el uso de la digoxina en falla cardíaca. Si bien es cierto, ayuda a mejorar la función cardíaca, no mejora la mortalidad. Entonces traten de dar digoxina sí por algún tiempo, no necesariamente prolongado. La terapia, la tableta de digoxina viene de 0,25. 0,25. Pacientes adultos mayores, viejitos, con daño, deterioro renal, no van a dar una tableta entera, sino tienen que dar media tableta. Porque desgraciadamente la digoxina se acumula en el cuerpo y puede intoxicar al paciente. ¿Ok? Usar con precaución, ya dijimos, en pacientes que tienen bradicardias, bloqueos, hay que tener cuidado en eso, no está indicada para la estabilización de la falla cardíaca aguda. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Miren, de la digoxina, sobre todo si se sobrepasan la dosis y el paciente se acumula. Arritmias cardíacas, todo tipo de arritmia cardíaca, fibrilación, taquicardia auricular multifocal, incluso arritmias ventriculares. Síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, alteraciones neurológicas, ataxia, visión de colores. Ya todo eso da la intoxicación por digital. Entonces, para uno saber si tu paciente está intoxicado con digital, pueden hacer el dosaje de digoxina en suero. Si esta sobrepasa los 2 nanogramos por mililitro, simplemente el paciente está intoxicado. ¿Cómo hacen para manejar eso? Le dicen al paciente que no tome pues digoxina, ¿ya? Y poco a poco el paciente se ve limpiando. No hay un antídoto específico. Síntomas extracardíacos de intoxicación digitálica, los que ya mencionamos, pueden tener arritmias, miren la cantidad de arritmias que puede tener, y eso está favorecido por algunas alteraciones, llámese hipocalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia. Las aminas simpático-miméticas, los inotrópicos, tenemos varios en el mercado, los cuales nos pueden ayudar a mejorar la función de bombeo del corazón. Tenemos la dobutamina y la dopamina dependiendo de la dosis. Estos actúan estimulando al receptor beta 1, a su vez activa la adenilciclasa. La adenilciclasa es un mensajero que permite el paso del ATP al AMP cíclico. Este AMP cíclico activa la proteinquinasa
y esta proteína quinasa favorece el ingreso de calcio y por ende la mejora de la contracción. Ese es el efecto de estas aminas simpático-miméticas a nivel del miocito. ¿Cuáles tenemos? Tenemos la dopamina, la dobutamina y algunas más fuertes como la adrenalina, la noradrenalina y el isoproterenol que ya no hay en el Perú. ¿Ok? La dopamina, por ejemplo. La dopamina es una droga inotrópica que a baja dosis mejora la perfusión renal. Para pacientes que están taponeados o que tienen orina, le pueden dar dopamina a baja dosis para hacer que orine. A altas dosis ya produce vasoconstricción, aumenta la contractibilidad, hay que tener cuidado. La dobutamina es un fármaco inotrópico por excelencia. O sea, lo que hace la dobutamina es mejorar la fuerza contráctil del corazón. Si tienen un paciente que está chocado por un problema cardiogénico, que necesita mejorar la función de bomba y necesita mejorar la presión arterial, ¿qué le van a dar? ¿Dopamina o dobutamina? ¿O le van a dar los dos? En este paciente que está chocado con un shock cardiogénico, con baja función de bomba e hipotenso, van a utilizar de preferencia los dos. ¿Cuál primero, la dopa o la dobu? Práctico, ¿eh? Primero van a utilizar la dopamina. ¿Para qué? Para elevar la dopamina para... Si le dan primero se va a ir más abajo la presión. Entonces tienen que saber combinar estos fármacos. Pero si tu paciente ya está hasta las patas y está con una presión arterial sistólica debajo de 70, probablemente con signos de hipoperfusión muy marcados, tienen para utilizar ya desesperadamente la noradrenalina o la adrenalina y otras cosas más dependiendo cuál sea la causa que llevó al paciente al shock para poder salvarle la vida. ¿Ok? Son drogas que se deben utilizar de corta acción porque estas drogas aumentan la mortalidad. Por lo tanto, se deben usar solamente en el periodo agudo, ayudan a salvar el proceso agudo y no más de 5 días en promedio porque aumentan la mortalidad a largo plazo. Otros fármacos inotrópicos son los inhibidores de la fosfodiesterasa, las cuales no utilizan esta vía clásica, sino utilizan la vía de estimulación del AMP cíclico. No se meten con el ingreso de calcio. Por lo tanto, estos fármacos dicen no aumentarían la mortalidad, aunque no está del todo demostrado. Estos inhibidores de fosfodiesterasa inotrópicos tienen el amrinona, el milrinona, el levosimendan. Son aprobados en Europa, todavía no son aprobados en Estados Unidos, desde hace mucho tiempo ya. Son una alternativa más de manejo como inotrópicos que uno puede tener en caso no resulte con el manejo de los ya conocidos.